Bien, el video en este caso corresponde a determinar o hacer el cómputo métrico de una cimentación. En ese caso voy a utilizar la pizarra interactiva para hacer el diseño de cada una de las cimentaciones que nosotros tenemos, que es tanto concéntrica o excéntrica, y justamente ver cuál es la característica de cómo calcular esos tipos de cimientos. Bien, en este caso voy a escribir el cómputo métrico. En este caso se realiza mediante el volumen que sostiene una pieza que nosotros fabricamos con piedra bruta colocada y la mezcla que es componente de cemento y arena gorda. En este caso, si nosotros tenemos un prisma, nosotros justamente lo que determinamos es el volumen que esa pieza tiene. En este caso sería conocer la longitud tener el ancho y tener la altura. Bien, dentro del material teórico se especifica que la altura nosotros adoptamos dependiendo de qué construcción nosotros queremos desarrollar. En este caso nosotros vamos a adoptar una altura de 60 centímetros. La longitud y el ancho son las dimensiones que nosotros determinamos. Entonces, en este caso, para determinar el ancho es donde nosotros tenemos en cuenta el ancho de cimentación, como lo especifica el material, es igual a 30 centímetros más el ancho de la pared. Entonces, si nosotros tenemos una pared de un cierto ancho, la cimentación va a tener justamente 30 centímetros más de ese ancho. La ubicación de esa cimentación va a depender de cómo nosotros hacemos el cálculo. Entonces, el valor del ancho que tenga esa pared, que voy a llamarle A sub P, y el ancho de la cimentación, que es A sub C, es igual al ancho de P más 30 centímetros. Hasta acá. Ahora bien, ¿cuánto es el ancho de la mampostería? Y eso justamente va a depender del plano arquitectónico que nosotros tengamos. Voy a suponer que en mi caso voy a utilizar una mampostería de 15 centímetros de ancho, que es una de las dimensiones que nosotros utilizamos para mampostería según el tipo de ladrillo que utilizamos. Entonces en ese caso nosotros como ancho de cimentación va a ser igual al ancho de la pared más 30 centímetros. Todas las medidas en centímetros. Entonces, ¿cuánto va a ser el ancho de la cimentación? En este caso, el ancho de la cimentación, perdón, en este caso el ancho de la cimentación va a ser igual a 45 centímetros.
Eso es en el caso de una mampostería de 15 centímetros. Si nosotros tenemos una mampostería de 20 centímetros, el ancho que nosotros debemos de utilizar tiene que ser 30 centímetros más, entonces va a ser 55 centímetros. Si nosotros adoptamos una mampostería de 30 centímetros, el ancho que nosotros utilizamos va a ser de 60 centímetros. Entonces siempre va a ser en esa relación el ancho que nosotros vamos a adoptar. Depende del plano arquitectónico de las mamposterías que nosotros tengamos dentro de la vivienda. Y bajo esas condiciones nosotros establecemos cuánto es el ancho. Entonces va a depender directamente de cuánto es el ancho de la pared para obtener el ancho de la cimentación según esta cantidad adicional que nosotros le agregamos. Eso es necesario solamente para redistribuir las cargas de la vivienda y poder transmitirlas mejor al suelo. Entonces se da un aumento del ancho de esa pieza hasta justamente alcanzar eh, una mejor redistribución de cargas. Ahora bien, como habíamos visto en la clase anterior, existen dos tipos de mamposterías, o sea, de cimentaciones, que dependían de la ubicación de la mampostería sobre ellas. En este caso, nosotros voy a borrar todo este espacio para dejar libre. Nosotros teníamos mamposterías excéntricas y mamposterías concéntricas. Entonces, para una alineación de mamposterías, voy a buscar una mampostería en vista en planta de esta manera, donde supongamos que el ancho de todas las mamposterías o ancho de pared es igual a 15 centímetros. Tanto para la pared 1, que voy a buscarla acá, la pared 2 y la pared 3. Ahora, si esto es un contorno, yo digo que la pared 1 es una pared que tiene cimentación excéntrica, que va a ser con la sigla cimentación excéntrica. ¿Eso qué implica? Que en la vista lateral yo voy a tener a una pieza donde la pared de 15 centímetros va a tener desplazada a la cimentación, pero con uno de los lados coincidentes con ella. En este caso el lado coincidente es justamente una de las paredes o uno de los lados que nosotros visualizamos de esa pared. Entonces toda esta cara de la cimentación coincide con la cara de la pared. Ahora bien, cuando nosotros queremos hacer el cálculo de la longitud, porque el ancho ya está establecido según este elemento, nosotros tenemos que hacer las mediciones de eje a eje de cimentación. Entonces eso implica determinar cuál es la línea que define el eje de esta pieza, o sea, saber cuál es la línea de eje, que es la mitad justamente de la cimentación, y cuál es esa longitud de eje para poder definir totalmente cuál es el volumen de esta cimentación. El cálculo en sí es multiplicar el valor del ancho por la altura por la longitud. Ahora bien, la longitud es la que nosotros establecemos según si hasta dónde llegue y por ende tenemos que definir cuáles son las características de cada una de las cimentaciones.
La pared 2 voy a determinar como una cimentación excéntrica también. Y la pared 3 voy a definirla como una cimentación concéntrica. Entonces, si yo hago una vista lateral de estas paredes, considerando las cimentaciones, lo que voy a tener visualizado va a ser la pared 2, la pared 3. Como la cimentación es excéntrica, yo tengo que saber con respecto a qué lado la cimentación es desfasada con respecto a la pared, o qué lado de la cara lateral de esa pared coincide con la cara lateral de la cimentación. Voy a suponer que este espacio que se encuentra acá es el patio. Entonces, generalmente la cimentación se hace excéntrica hacia adentro de la edificación, o sea, donde están el resto de todas las paredes. Entonces, en este caso, la cara coincidente de mi cimentación es justamente la cara que da hacia el patio, que da hacia el exterior de toda la construcción. Y a partir de ahí yo dibujo el contorno de mi cimentación. Cuando la pared es concéntrica, que es justamente para la pared 3, lo que nosotros tenemos en cuenta es que la mitad de la pared coincide con la mitad de la cimentación. Entonces queda completamente centrada la forma de esa cimentación. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo sé dónde está ubicado la mitad de la pared, en ese mismo punto se encuentra ubicado también la mitad de la cimentación. O sea que esta es la mitad del ancho de la cimentación y esto también es la mitad del ancho de la cimentación. Entonces en el gráfico de la pared 3, en una vista lateral, lo que se va a obtener es tener la pared centrada con respecto a la cimentación. Ya tenemos ambas cimentaciones. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que si la pared es una pared de 15 centímetros, tanto esta pared como esta pared, el ancho tiene que ser necesariamente 30 centímetros más, entonces va a ser de 45 centímetros y 45 centímetros. Ahora, lo que yo voy a determinar realmente es la distancia o la longitud que hay desde el eje de la pared 2 hasta el eje de la pared 1. Sería determinar en qué posición se encuentra la longitud de separación entre esta línea y esta línea. Ahora, ¿a qué corresponde esa línea o esa longitud? Corresponde a la longitud de eje de la pared 1. ¿Por qué es eso? Porque justamente nuestra cimentación de la pared 1 es la que va ubicada de esta manera. Entonces, lo que nosotros determinamos realmente es, al tener el eje, perdón, al tener el eje de la pared 2 y al tener el eje de la pared 1, de la pared 3, nosotros obtenemos la longitud de eje a eje de la pared 1. O sea, nosotros tenemos el eje en vista superior, cuál es el eje de la pared 1, cuál es el eje, perdón, de la cimentación, cuál es el eje de la cimentación
1, cuál es el eje de la cimentación 2, cuál es el eje de la cimentación 3. Entonces, esta distancia que nosotros marcamos en una vista lateral y que nosotros también podemos representar en una vista superior, es justamente la longitud de eje a eje de la cimentación 1. Entonces, cuando nosotros querramos saber cuál es la longitud de eje a eje de una cimentación de alguna de las paredes que nosotros tenemos dentro de la vivienda, lo que hacemos es mirar cuáles son las paredes perpendiculares a ellas. En este caso, la pared 2 y la pared 3. ¿Qué tipo de cimentación tiene? En este caso, este es un tipo de cimentación excéntrica y esta es una cimentación concéntrica. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos esto un poco más fácil al momento del cálculo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en el plano? Bien definido. La longitud inicial que existe de una pared a otra. A esa longitud, cuando nosotros ya sabemos cuál es la condición de las cimentaciones de la pared 2 y la pared 3, o de las paredes perpendiculares a la pared 1, es cuando nosotros podemos establecer una regla bastante sencilla para hacer el cálculo. Entonces, nuestra regla es justamente la longitud 1 va a ser igual a la longitud inicial que nosotros medimos desde la parte externa de las paredes, porque justamente es la parte más afuera o la más larga que nosotros tenemos, y a ese valor nosotros le restamos dos valores. Uno es el ancho de la cimentación sobre 2 menos el ancho de la pared sobre 2. Ahora vamos a analizar cuáles son las dos condiciones. Para que un poco más corto, va a ser el ancho de la cimentación y el otro va a ser el ancho de la pared sobre 2. ¿Cuál corresponde a cuál? Y ahí justamente viene que si nosotros tenemos una pared excéntrica, la fórmula que se le resta a la pared perpendicular es justamente esta. El ancho de la pared, el ancho de la cimentación sobre 2. Esto es netamente cuando la cimentación, cuando es una cimentación excéntrica, que en este caso corresponde a la pared 2. Y en el caso de que la cimentación sea concéntrica, perdón, que en este caso, nosotros lo que hacemos es, teniendo el ancho de la pared, lo dividimos entre 2. Y esto es en el caso de una pared concéntrica, que es justamente la pared 3. Para entenderlo un poco más gráficamente, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que la distancia que existe desde esta pared hasta justamente esta pared o la parte externa es L sub 0. Nosotros
como queremos distancia de eje a eje, esto siempre va a corresponder, este espacio siempre va a corresponder a la mitad del ancho de la cimentación. Ahora bien, este espacio que está ubicado en este lugar corresponde a justamente la mitad del ancho de la pared. Entonces solamente nosotros tenemos que identificar si la pared tiene una cimentación concéntrica o una cimentación excéntrica para saber qué valor nosotros restar. Y necesariamente tener la longitud de pared a pared o de caras de paredes ubicadas justamente en el plano, que es lo que nosotros vamos a hacer en la siguiente clase, ¿verdad? Que es el siguiente video. Determinar cuál es la longitud de eje a eje de cada una de las cimentaciones de la vivienda que nosotros utilizamos con el plano arquitectónico.